Es importante también aclarar que el relato de la conversión de Pablo, que además ha sido gracioso también porque Óscar ha hecho referencia también al principio, ¿no? Para no caernos de cabeza del caballo, ¿no? Que es un dicho también el darnos cuenta de algo, ¿no? Se ha caído del caballo. Vale, eso, que es un relato que efectivamente aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, Pablo jamás lo relata. No hay noticia ninguna en sus cartas de cómo fue exactamente su experiencia. El autor de Hechos escribe muchos años después de Pablo. Y lo más importante, el autor de Hechos contradice muchas veces al propio Pablo en sus cartas. ¿Por qué? Porque el autor de Hechos está construyendo un Pablo. De la misma manera que los evangelios están construyendo un Jesús, el autor de Hechos construye a un Pablo porque Pablo ya es una figura venerada en las comunidades en el momento en el que el autor de Hechos escribe su libro. Pablo jamás dirá nunca en ninguna de sus cartas, o por lo menos no en las cartas que han llegado hasta nuestros días, porque sabemos que escribió más, pero el material que tenemos hoy auténticamente paulino no hace ninguna referencia a su conversión. De hecho, ni siquiera es una conversión. Él nunca lo llama conversión, él lo llama vocación, porque conversión implica que perteneces, hablando en estos términos, que perteneces a una religión y te conviertes en otra. A Pablo no le ocurre eso. Pablo jamás dejó de ser judío. Pablo vivió y murió como judío todos los días de su vida. Lo que siente, lo que experimenta, dice el propio Pablo, es una vocación, en el sentido de que es una llamada, como la de Moisés, como la de Abraham, como tantas otras figuras que son llamados por Dios a una misión en concreto. ¿Cuál fue la misión de Pablo? Y esto sí que él lo dice, predicar a su hijo a los gentiles. ¿Qué pasa? Que el autor de Hechos, que es muy curioso también, y la comunidad a la que escribe también es muy curiosa, y yo también soy muy curioso, yo también querría saber qué fue lo que le pasó a Pablo exactamente, pero que no puede ser porque no, el propio Pablo no lo dice, crea ese relato para ponerle efectivamente un marco de camino a Damasco, le pasó esto, Jesús le dijo no sé qué, pero Pablo nunca dice que le hubiera ocurrido eso en ningún lugar. Otra cosa muy distinta es lo segundo que has dicho, que Pablo asciende al tercer cielo. Esto sí es suyo. Esto aparece en la segunda a los Corintios. Entonces, es una de las cartas auténticas que escribe Pablo. Entonces, es interesante porque ya sabéis que en la cosmovisión semita existen siete cielos. Entonces, Pablo afirma haber alcanzado el tercero, pero no sabe, dice que no está seguro si fue con su cuerpo o fuera de él, lo que hoy llamaríamos una proyección astral. Claro, Pablo, a lo largo de su vida, desde que tiene esa primera experiencia extática, que no sabemos en qué consistió, donde efectivamente se vuelve judeocristiano, no deja de perseguir a los seguidores de Jesús, se vuelve uno de ellos, se vuelve su principal valedor y un misionero, hasta casi el final de su vida está recibiendo revelaciones, tiene visiones, donde Dios le comunica cosas. De hecho, lo más famoso, claro, de aquí tampoco sabemos exactamente qué es lo que recibe en ese tercer cielo, si subió físicamente, si fue un ensoñamiento, una visión, un qué, porque Pablo, insisto, en sus cartas no es dado a especificar las experiencias místicas, cosa lógica por otra parte, porque pues si por algo se caracterizan las experiencias místicas es porque son inefables, no se pueden poner en palabras, pero sí es cierto que, por ejemplo, una de las revelaciones que Pablo recibe es la última cena. El relato de la última cena es una revelación que le da Dios a Pablo, según sus propias palabras. No dice que se lo hayan transmitido los hombres, porque también él es muy honesto. También cuando a él le acusan, claro, de no haber conocido a Jesús, ¿no? De que quién es él para estar predicando en nombre de Jesús si no le ha conocido, una de las cosas que dice es que su evangelio lo ha recibido de Dios. Pero hay otras cosas donde dice, os cuento lo que a mí me fue transmitido. Es decir, lo que le han contado las comunidades de Antioquía y de Damasco con las que ha convivido. También con lo que le contó Pedro cuando estuvo con él en Jerusalén, lo que le debió contar Jacobo, el hermano de Jesús. O sea,
De lo que ha recibido de los hombres también lo transmite, pero también transmite las revelaciones que el propio Pablo tiene. Y la última cena es una de ellas. Entonces, el relato que aparece en los evangelios de la última cena es una revelación paulina privada, no es una tradición heredada de la Iglesia. Aunque se ha vendido así, lo que ha ocurrido es que los evangelistas colocan ese relato de la última cena y de la institución de la Eucaristía en vida de Jesús. Pero el propio Pablo dice que fue una revelación personal de Dios a él, lo que ocurrió la noche en que el Señor fue entregado. Entonces, esta es la cuestión. No sabemos exactamente cómo fue esa experiencia, visión, vocación, llamémosla como queramos, porque Pablo no nos lo dice. El relato de Hechos es completamente legendario. Es para situarle en un contexto y en un entorno narrativo creíble y factible, porque Pablo no lo dice. Y la gente quería saber cómo Pablo había cambiado tanto, por qué había cambiado tanto. Y entonces el autor de Hechos dice, por esto, ¡pum! Y ya está. Pero es otro Pablo, es el Pablo de Hechos, no es el Pablo de las cartas. Entonces, esta distinción también hay que hacerla igual que la hacemos entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Hay que distinguir entre el Pablo de las cartas, que es el Pablo histórico, de las cartas auténticas de Pablo, y el Pablo de Hechos de los Apóstoles, que está en construcción. El Pablo de Hechos es un personaje, porque ya es una figura venerada por la comunidad. Entonces, siempre que encontréis una contradicción entre las cartas de Pablo y Hechos de los Apóstoles, primad siempre las cartas de Pablo, porque es Mm. él mismo hablando, por escrito, pero hablando. Y cuando estamos hablando de las cartas de Pablo, recordemos que están las cartas de Pablo y las atribuidas a Pablo Y las que no son de Pablo. y las que no son de Pablo, ¿ok? Las atribuidas a Pablo, las pseudo-paulinas, ¿ok? Eso Si es. quiere, porque va a ser más corto, danos la lista de las pseudo-paulinas para que entendamos, porque claro, van a haber algunas referencias, no, pero si Pablo dice aquí que tal y tal y tal. Muy bien. eh, No, o sea, en realidad es fácil porque es más o menos. Las auténticas de Pablo, ¿vale? Es la primera a los tesalonicenses, que es la primera que escribe. Gálatas, la primera y segunda a los corintios. Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son las auténticas de Pablo. Luego ya, Efesios, Colosenses, segunda a los tesalonicenses, Hebreos, primera y segunda de Timoteo, Tito, todas esas son deuteropaulinas. Esas no las escribe Pablo. Esas las escriben o bien seguidores de Pablo o cristianos que pretenden hacerse pasar por él, pero no son de Pablo. De Ujú. Pablo son solamente esas siete. Primero a los tesalonicenses, a romanos. Y de, Claro, de hecho, de hecho, Hebreos no tiene ni siquiera mención de Pablo en ningún lado. Lo que no, pasa que no. si no atribuyéramos Hebreos a Pablo, nos quedamos con 13 cartas. Y 13 cartas es un número muy malo. Sí. Entonces tenemos que tener 14 cartas porque 14 nos viene mucho mejor porque son 7 más 7 es un número más bíblico. Por eso Hebreos también se le atribuye a Pablo para, porque nos falta la primera de Primera de Corintios, que no está, a la que Ujú. se hace referencia en Primera de Corintios, que había una carta anterior. Entonces, como nos falta esa, nos quedamos con un número de 13. El 13 es un número yuyu. Entonces necesitamos un 14. Hebreos, vente para acá. Y Claro. la narrativa, fíjate, para añadir un poquitito a lo que estabas diciendo, la narrativa en Hechos de la conversión, o la conversión, lo que se conoce como la conversión de Pablo, en Damasco, incluso pequeños detalles como en qué calle estaba. Él se lleva a la calle llamada Estrecha. Porque de ahí en adelante él va a ir por el camino estrecho, por el camino más dificultoso. O sea, hasta el detalle del nombre de la calle está puesto ahí porque tiene un significado simbólico teológico. No es cualquier nombre de calle, es la calle estrecha.